Como hace un momento, con la exaltación, la proclamación, el canto, las expresiones, pero el otro es nuestra vida, nuestra propia vida, es la adoración más profunda que le podamos dar a Dios. Y aprendimos también la semana pasada acerca del segundo propósito de la iglesia, que es edificar a los cristianos, ministrándolos a través de la palabra de Dios, para llevarlos hacia la madurez. Ese es otro de los propósitos. Y dentro de este segundo propósito es que hablaremos esta hora acerca de una iglesia que sabe disciplinar. Después de la Reforma, que la iglesia fue reformada por hombres como Lutero, Calvino, John Hus, etc. Hubo una reunión en 1561. Esta reunión asistieron los líderes cristianos que reformaron la iglesia de ese entonces, los que vivían, y esa reunión se conoció como la Confesión de Bélgica. Y en esa reunión dejaron establecidos algunos principios, entre otros, de que toda iglesia que se precie de ser cristiana necesita predicar la sana doctrina. Es decir, ellos dijeron: toda nuestra enseñanza, nuestra moral, nuestros principios de moral, de conducta, de fe, están basados en la Biblia, en las Escrituras. Y eso lo dejaron muy establecido. Entonces, toda iglesia que se precie de ser cristiana debe de basar su mensaje en las Escrituras. Ellos dijeron: cualquier enseñanza que no tenga apoyo en la Biblia no debe ser rechazada. Y entre otras de las cosas que ellos dejaron establecidos y por escrito, fue que la iglesia necesita ejercer la disciplina que enseña la Escritura. Ahora, la falta de ejercer la disciplina bíblica en la iglesia ha provocado anarquía dentro de la misma. Como en el tiempo de los jueces, que dice que cada quien hacía lo que bien le parecía, creían lo que ellos querían creer, hacían lo que ellos querían hacer. Y déjeme decirle, la falta de sana doctrina ha llevado a la iglesia de hoy a una anarquía. No hay disciplina, nadie los mete en cintura, cada quien piensa lo que quiere. Y a mí me preocupa, por ejemplo, que un joven entre al internet y entre a la página de un supuesto ministro de jóvenes que anda allí pululando los aires y los países, y le pregunte cosas como esta: oye, fíjate, ¿tú qué opinas de la masturbación? ¿Qué opinas tú del homosexualismo? Y el supuesto líder de jóvenes le diga: no, mira, Dios es amor, no hay ningún problema, la Biblia no dice nada absolutamente en contra del homosexualismo. A mí me preocupa eso. Sin embargo, lo traen en los diferentes eventos aquí en México y en otros países. A mí me preocupa eso. A mí me preocupa que un pastor diga: prohibido prohibir. A mí me preocupa eso. Y esto surgió de una reunión que hubo de un grupo, de una congregación, que se fueron a un retiro, a un hotel a las afueras de la ciudad. Y esto viene de buena fuente porque el que me contó esto, él se dedica a la renta de equipos de sonido y él lo contrataron para sonorizar ese evento. Y la primera noche, terminaron como eso de las 10, el pastor los despide y les dice: bueno, tienen un par de horas, tal vez hasta la 1 de la mañana, para que se diviertan un rato, jóvenes. Así es que, prohibido prohibir. Y dice este muchacho que él va a otra iglesia y dice: ¿Qué dijo el pastor? Prohibido prohibir, ¿pero a qué se referirá? Entonces dice que se le acercaron un grupo de jóvenes y le dijeron: ¿con quién te vas a venir? Mira, los del cuarto aquel, los del cuarto aquel, o los cuartos de nosotros. Nosotros tenemos botellas de vodka, aquellos tienen de brandy. ¿Qué es lo que te gusta? Dice: ¿qué? ¿Me estás bromeando? Dice: no, es en serio. Oigan, pero pues la Biblia dice que... No, ¿oíste lo que dijo el pastor? Prohibido prohibir. Es una anarquía, hermanos. A mí me preocupa eso. Hoy hay todo tipo de desorden doctrinal, porque no se enseña la sana doctrina. Sin embargo,
embargo, la disciplina en la iglesia es el plan amoroso de Dios. Fíjense. Es el plan que Dios diseñó para corregir a sus hijos cuando nos salimos de los caminos de Dios. Y así como en todos los ámbitos de la sociedad, están regidos por reglas. Por ejemplo, en tu hogar tú tienes reglas que limitan, ¿no es cierto? Tú vas a tu trabajo y ahí hay reglas a las cuales tú te tienes que sujetar. Vas a cualquier oficina de gobierno, tú te tienes que sujetar. A cualquier cosa, una empresa tiene sus propias reglas. Y entonces tú llegas, firmas tu contrato y te tienes que sujetar a las reglas de la empresa. ¿Estamos o no? Pues quiero informarles que la iglesia no es diferente en ese sentido. La iglesia tiene sus parámetros, sus reglas, para que los que dicen pertenecer a ella se muevan bajo esos límites. ¿Sí? Una vez fuimos al estadio Jalisco, ya hace años de esto, y Adrián Hernández era la primera vez que iba al estadio, nunca había ido. No, hombre, pues compró papitas y churritos y garapiñados y un montón de cosas. Entonces ahí iba bien cargado. Hey, ¿tú a dónde vas con eso? Pues para ver el partido. Le digo, es que no dejan meter eso. No te dejan meter comida. ¿Cuántos han ido al estadio que saben que no dejan comer? Son las reglas de ellos. Entonces dice, no, yo lo convenzo. Bueno, ándale. Y entramos, dice, señor, usted no puede meter eso. Deme eso, porque no puede entrar. Entonces le agarraron todo. ¿Trae algo más? Dice, sí, acá traigo cacahuates, acá traigo garapiñado, acá traigo. Y lo agarraron y lo tiró. Oiga, dice, ¿por qué lo tira? Dice, es que está prohibido meter comida. Y ya entramos y dice, oye, no, eso es injusto. Esas son las reglas. O entras tú o entran los cacahuates. Entonces, la iglesia tiene sus propias reglas. Ahora bien, ¿quién estableció las reglas? ¿Alguien me quiere decir? Porque tienen un pastor un poco ignorante. ¿Quién las estableció? ¿En dónde están escritas? ¿Cómo que en el libro vaquero? En la Biblia. La Biblia es para nosotros nuestra regla de fe, de conducta. Ahí nosotros, por medio de estudiar la palabra de Dios, nos damos cuenta cuál es la voluntad de Dios. Entonces, si una iglesia rehúsa disciplinar, rehúsa hablar contra el pecado y las conductas que Dios condena, es una iglesia que no ama a sus miembros. Porque el Señor al que ama, disciplina. Entonces, si yo no les hablo, un pastor en cualquier parte del mundo, no les habla el evangelio que hace que tu conducta se alinee a los caminos de Dios, es porque no los ama en verdad. Porque dice, no, es que si les digo la verdad y les hablo de que tener 2 mujeres pues es malo, pues el que da más diezmos es el que da más dinero aquí, es el adúltero de la iglesia. Entonces, ¿cómo no se me va y se me va el diezmo? Si ustedes supieran que así se manejan en muchos lugares, hermanos. ¿Y todo por qué? Por la falta de compromiso con Dios y su palabra. Entonces esas iglesias no son cristianas. Parecen cristianas. Se va a poner bueno esto. Dios delegó a los apóstoles, a los profetas, a los pastores, a los evangelistas y a los maestros el aplicar la disciplina. ¿Sí? La disciplina entonces de Dios para sus hijos está motivada por su amor. ¿Por qué disciplinas tú a tus hijos? ¿Por qué no los dejas hacer lo que les den su gana? Leí un artículo muy interesante que me acordé en la mañana. Los de la reunión de ayer sábado no le escucharon, así es que se van a perder, no sé qué, pobrecitos, no sé qué les irá a pasar, porque no van a oír esta estadística. Está muy, muy interesante. Resulta que en los años 80 hicieron en los Estados Unidos un experimento y tomaron a 100 niños. A 50 niños dijeron, a esos no les vamos a restringir absolutamente nada, que se hagan pipí en el pañal, en la cama, no les vamos a decir cómo coman, respeten a sus mayores, no les vamos a decir absolutamente nada. Y a otros 50 los vamos a criar conforme a la familia tradicional estadounidense, norteamericana.
Y resulta que la familia tradicional norteamericana está basada en la Biblia. ¿Sabían eso, no? Los cristianos fueron los que fundaron los Estados Unidos y de ahí venían todos ellos. Bueno, pasaron 20 años después de este experimento y los resultados fueron los siguientes. De los 50 muchachos que no se les restringió absolutamente nada, 48 fueron delincuentes. Se metieron a las drogas, violadores, mentirosos, estafadores, muchos entraron a la cárcel. Y de los otros 50, 47 eran estudiantes, ya casi a punto de terminar su carrera, jóvenes educados, que iban a hacer bien a la sociedad. Y esto comprobó que el ser humano necesita reglas. ¿Por qué el ser humano, a las personas cuando nacen, a los bebés, no se les enseña a hacer lo malo, sino lo bueno? ¿Por qué? Porque lo malo ya lo traemos. Y se nos enseña a hacer lo bueno, se nos enseña a respetar a los padres, se nos enseña a respetar lo que es ajeno. Ahora vamos a Hebreos otra vez, en el capítulo 12, y vamos a tomar un poquito más el contexto. Hebreos 12, versículo 5. Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo. Ya habéis olvidado, fíjate, los hebreos ya se les había olvidado, y hoy a muchos ya se les ha olvidado. ¿Cuál es la exhortación? Versículo 5, hijo mío, esta es la exhortación: no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes, ni te desalientes cuando eres reprendido por Él. Cuando un padre reprende a su hijo de 3 años: oye, hijo, no aviente piedras por la ventana a los carros que van a velocidad, porque puede matar a alguien, hijo. ¿Cómo se le ocurre? Es que me gusta, papi, me gusta. Pues no lo haga, muchacho. Y avienta otra piedra y tú le das una nalgadita y le das su disciplina. Y no te voy a llevar al parque este domingo, y váyase a su cama a dormir. Y se va el chiquillo, y a los 5 minutos tú estás cenando y sale con su morralito. ¿Y tú a dónde vas? Ya me voy, dice. ¿Y a dónde vas? Lejos. ¿Y por qué te vas? Porque no me quieres, dice. No me amas, papá. ¿Y por qué dices que no te amo? Pues porque me regañas. Es que a mí me gusta aventarle piedras a los carros en movimiento. Y muchos chiquillos se van, ¿no es cierto? Así son en las iglesias. Apenas les dices algo de parte de Dios que no está correcto y agarran su morralito. Y se van y dicen: ya me voy. Allí no hay amor, allí no nos quieren, allí nada más cuchillito de palo. Ya me voy. Y se van con su morralito de pecados. Son los niños así. Entonces dice: no se les olvide, no desmayen, versículo 6, porque el Señor al que ama, disciplina. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Aunque les duela. Y azota a todo el que recibe por hijo. Ay, hermano, arranque ese versículo de la Biblia. Yo he escuchado predicadores que dicen que no es cierto que Dios castiga. ¿Qué Biblia leerán? Yo no sé. Versículo 7. Si soportáis la disciplina, o sea, si aguantas la disciplina, Dios os trata, ¿cómo? Como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Si soportáis. No, hombre, los cristianos de ahora parecen cantaritos de Tlaquepaque. A la primera no se rajan, no aguantan nada. Hoy los cristianos parecen cristianos de porcelana. Cualquier caidita así, cualquier rozón, y ya se despostillan todos. Parecen de cristal. Ay, no me toques, porque ay, no, ya me voy porque no aguantan nada. ¿Y qué dice allí? Si soportáis, si aguantas la vara de la disciplina, Dios te trata como hijo. Porque ¿qué hijo es aquel al que su padre no disciplina? ¿Qué más dice? Versículo 18. Pero si se os deja sin disciplina, como aquellos 50, ahora, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos.
A mí, en lo particular, como padre, no me interesan los hijos del vecino de enfrente. ¿Verdad que no? A Dios, nuestro Padre, le interesan sus hijos, no los hijos del diablo. A ellos no los puede disciplinar porque no son sus hijos. Pero si nosotros somos sus hijos, tenemos que entrar en esa disciplina. Por otra parte, 9, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. O sea que algunos los colgaron de las manos con una riata. No, se excedieron, ¿no es cierto? Pero dice, o sea, Dios nos disciplina para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Versículo 11. ¿Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo? Pues claro que no, sino de tristeza. Pues claro, tú cuando disciplinas a tu hijo llora, ¿no es cierto? No se pone bien contento. Ay, papá, qué gozo. No, llora el muchacho. Y él, sin embargo, él dice que tú no lo amas, que tú no lo quieres. Y lo primero que le decimos a nuestros hijos: obedece, hijo, mira, es por amor. Ya tendrás tus hijos, ya te casarás y vas a ver. ¿No es cierto? ¿Cuántos les han dicho así a sus hijos? Yo pensé que yo era el único. Versículo número 11. Entonces, es verdad que ninguna disciplina, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, digan todos después. ¿Después de qué? De la disciplina. ¿Qué? Da fruto apacible de justicia, es decir, caminos rectos. A los que en ella han sido ejercitados, versículo 12, fíjese. Por lo cual, o sea, por la disciplina, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. O sea, no se desanimen, es que Dios los ama. Y todavía de una forma contundente en el versículo 13, no se desanimen, sino hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, vamos al capítulo 2. Ahí está la historia bíblica de 7 iglesias. Que esas 7 iglesias, la mayoría de los teólogos concuerdan en que estas 7 iglesias del primer siglo de alguna manera tipifican y hablan y profetizaban de lo que podía pasar en las diferentes iglesias al crecer el cristianismo alrededor del mundo. Y quedó escrito aquí. Entonces en el capítulo 2, en el versículo 1, dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ángel viene de una palabra, ángelos, significa mensajero. Pero aquí el ángel de la iglesia en Éfeso no era un ángel con alas y como el arcángel o el ángel Gabriel o qué sé. No. Aquí el ángel es el pastor. Ahora yo quiero enfatizar algo. ¿Por qué el Señor le dijo a Juan: escribe al pastor de la iglesia en Éfeso? ¿Por qué no le dijo: escríbele una carta a los miembros de la iglesia en Éfeso? ¿Por qué al pastor? Porque el pastor es el responsable. Así como tú, varón, eres responsable de tu familia. Así como el gerente es responsable de la empresa. Así es como el entrenador de fútbol es responsable del funcionamiento del equipo. Así el pastor es el responsable. Y a él se le escribió. Escríbele porque quiero decirle unas cositas. Versículo número 1. El que tiene las estrellas, pues, en su diestra, el que anda en medio de los candeleros de oro, dice esto. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, lo cual aplaudo, celebro, dice el Señor. Y paciencia. Pues qué bueno que eres paciencia. Y que no puedes soportar a los malos. Oh, eran celosos de la santidad. Y lo cual era muy bueno. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, a la iglesia de los Efesios difícilmente se les colaba un falso profeta.
porque rápido lo discernían y los echaban. Dice, y has sufrido, versículo 13, por amor de su nombre habían sufrido. Y has tenido paciencia, qué bueno. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, qué bueno. Y no has desmayado. Y todo esto el Señor lo saca a colación como una manera de reconocerles que iban bien. Pero luego en el versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Qué significa esto? Que dejaron todo lo que hacían, lo hacían ya como una rutina. Ya no era el amor a Él ferviente que los motivaba a hacer lo que hasta lloraban cuando alababan a Dios. Y ahora, ya todo, vamos a la iglesia, agarra tu Biblia, vámonos muchachos. Ya caminos ya que habían superado, conductas desviadas que habían ellos enderezado. Pero llegó un momento en que cayeron en la rutina. Y así hay muchos cristianos que caen en la rutina. Y todo lo demás el Señor dice, qué bueno que hicieron todo esto, pero tengo algo contra ti, que has perdido tu primer amor. De las 7 iglesias, solo a 5 las reprendió. A 2 no les dijo, al contrario, les alabó a la de Esmirna y a la de Filadelfia. Entonces dice en el versículo 5, recuerdas memoria, por tanto, de dónde has caído. Y si quieres arrepiéntete, ¿así dice? Si sientes, si te nace, arrepiéntete, ¿así dice? Es un mandato, arrepiéntete, dice. Y haz las primeras obras, pues si no, y es una advertencia. ¿De quién es la advertencia? ¿Mía o de Jesús a la iglesia? De Jesús a la iglesia. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Sabían que la iglesia en Éfeso desapareció? No volvieron al primer amor. Eran salvos, pero ya mejor el Señor dice, no me sirven para nada, aquí ya. Qué triste. Ahora, yo quiero que ustedes piensen en esto. El Señor está haciendo una reprensión a su iglesia. Ahora, nos vamos del mismo capítulo, pero en el versículo 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, al pastor de la iglesia, porque él es el responsable. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. ¿Cuál es la espada aguda? La palabra de Dios, que es viva y eficaz y es como una espada de 2 filos. O sea, habla con la palabra. Versículo 13. Yo conozco tus obras, todo, sé tu sentar, tu levantarte. ¿Y dónde moras? Yo sé dónde moras. Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre. Qué bueno, eso es bueno, hijo. Bien. Y no has negado mi fe. Maravilloso, dice el Señor. Qué bueno, hijo. Sigue adelante. Y ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás, fue un mártir en la iglesia en Pérgamo por causa de Cristo. Pero no corrieron, no se asustaron, dijeron, si nos han de matar, que nos maten, aquí estamos. Oh, valientes, qué bueno, hijo, sigan adelante. Pero ve el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué? Que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Dios, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí había inmoralidad sexual permitida y doctrina desviada. Dice, mira, todo lo demás, qué bueno, pero sabes una cosa, tengo algo contra ti. Tienes algunos que mantienen la doctrina de Balaam, que permiten, como el del chat en la página. No pasa nada con los homosexuales, no pasa nada con eso, no. Esa es la doctrina de Balaam. Y doctrinas torcidas permites. ¿Qué más dice? Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Cuál era esa doctrina? Nicolaitas se les decía a unos seguidores de un líder cristiano del primer siglo, llamado Nicolás precisamente.
Y este hombre tenía muchas ideas de los filósofos griegos, entre otras, él decía lo que decía Aristóteles y Platón, que el cuerpo no servía para nada, que el cuerpo, lo que tú hicieras con el cuerpo, y posteriormente los gnósticos y siguen enseñando lo mismo, que el cuerpo no es ni malo ni bueno, entonces lo que tú hagas con el cuerpo no afecta nada en relación con el Señor. Entonces dice el Señor, no, a ver, espérame. Entonces a Nicolás les enseñaba, porque llegaba la gente con él y le decían, oye, pues fíjate que, pues por ahí leí una de las cartas de Pablo que decía que los adúlteros no van a ir al cielo, y que los homicidas, y que los homosexuales, y que las lesbianas. Entonces decía, no. Lo que pasa es que a lo mejor Pablo no tenía una buena revelación. Lo que tú hagas con tu cuerpo no pasa nada. Ahora, ¿cómo ve Jesús esa doctrina de tolerar la inmoralidad dentro de la iglesia? ¿Cómo la ve? ¿Le cae muy bien al Señor? ¿Qué dice que hace con esa doctrina? ¿Qué siente Jesús, el que murió en la cruz, el que derramó su sangre? De ese Jesús les estoy hablando. No del Jesús de Hollywood, que entretiene a la gente. Ese es otro Jesús. Yo les estoy hablando del monte, que murió allí crucificado. ¿Cómo ve esa doctrina? La aborrece. ¿Qué hace? Aborrece. Versículo número, vamos al capítulo 3. A ver, permítanme. Vamos al 16, 2:16. Me faltó un poquito, un versículo. Por tanto, dice, arrepiéntete, pues si no vendré pronto a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Cómo peleará Jesús? ¿Cuál es la espada de su boca? La palabra de Dios. Aquí está, yo te lo dejé. No, pero a mí me dijeron que sí se valía de prohibido prohibir. ¿Quién te dijo eso? Pues el pastor. A ver, Ángel, ven para acá. ¿Tú les enseñaste esto? Señor, es que si yo les predicaba la verdad, se me iban. Y se me iban los diezmos. Y me dejaban embarcado con mi carro nuevo que traigo. Qué triste es eso. Qué tristeza. Ahora vamos al capítulo 3 del mismo Apocalipsis, en el versículo número 19, 3:19. Aquí trata otras de las iglesias. Yo estoy sintetizando. No podemos ver todo, pero el tiempo no nos alcanza. Fíjate lo que dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Quién está hablando allí? ¿El camaleón Casillas? ¿Quién está hablando allí? ¿Quién es Dios ahí? Díganlo, ¿quién es Dios ahí? Porque hay muchos dioses. Está hablando Jesús. Yo, dice, reprendo y castigo. ¿Qué no concuerda esto con Hebreos 12? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, le dice. Ahora, aquí esta palabra, yo reprendo, viene del griego, una palabra que significa poner en evidencia. O sea, yo reprendo tus pensamientos, yo reprendo tus conductas, las pongo en evidencia. Eso significa yo reprendo. ¿Se acuerdan que estudiamos hace 8 días lo que Pablo escribió? Que toda la escritura es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir. Y ya explicamos lo que significa cada una de esas palabras. ¿Sí? Entonces, yo reprendo, dice, pongo en evidencia cualquier cosa torcida y cualquier conducta torcida por medio de la palabra. Y castigo. ¿Castiga a Dios o no? Mira, la palabra castigar, paideuo, así es en el griego, significa disciplinar en 2 sentidos. Uno, verbalmente. Así como cuando tú le dices a un niño, mira, hijo, no lo vuelvas a hacer. No le vuelvas a levantar la mano a tu mamá, hijo. ¿De acuerdo? Sí, y el niño entiende. Esa es una. Y la otra ya va más allá, esa forma de disciplinar. Porque entonces el niño va, ya, hasta le da un puntapié a la mamá. Entonces el papá va por la vara de la disciplina y le da 2. Ese es otro. Entonces dice, yo castigo y hablo verbalmente con cada uno de ustedes.
y mayormente con el pastor. Y yo le digo al pastor lo que les diga de parte mía. ¿Estamos? Dice, pero si no hacen caso, entonces ya viene la otra manera de castigar, de disciplinar. Y esta es Apocalipsis 2, versículo 20. Con calamidades. Así significa el verbo griego, castigar aquí, verbalmente, y si no entienden, con calamidades. ¿Cómo es esto? Apocalipsis 2, versículo 20. El 18, para que sepamos a quién le está hablando. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor. Y comienza el Señor a reconocer lo bueno en ellos, y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, lo cual celebro, dice el Señor. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. 2 puntos. Entonces el pastor de la iglesia de Tiatira dijo: ay, Señor, ¿qué tienes contra mí, Señor? Y le dice el Señor: que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué toleras? ¿Qué es tolerar? Hacerte de la vista gorda, hacerte el disimulado que no sabes. Tolerar significa soportar, aguantar, decir, ay, al rato ya se le pasará. Y el Señor dice: no, tú disciplina, habla con él, corrígelo. No, pues ¿quién soy yo para corregir? ¿Quién me ha puesto como juez a mí? No juzguéis para que no sea el típico. No juzguéis para que no se suda, porque con la misma, no, entonces yo se lo dejo al Señor. Pero para eso te puse a ti, apóstol. Para eso te puse a ti, profeta. Para eso te puse a ti, pastor, para que de mi parte los amonestes y los corrijas y les prediques por medio de la palabra, corrijas sus pensamientos y sus conductas. No, pues yo se lo dejo al Señor. Entonces toleró, no hizo su trabajo. Hay de aquel pastor que no hace su trabajo. ¿Oíste, Memo? También en California se cuecen las habas, ¿verdad, Rita? Así es que hagan su trabajo. Toleras a esa mujer Jezabel que enseña a mis siervos ¿a qué? A fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Allí había 2 niveles de adulterio y de pecado: sexual y espiritual. Adulterio literal, físico, y adulterio espiritual. Pero ¿por qué dice Jezabel? No significa que había una mujer allí en la iglesia que se llamaba Jezabel, sino es una referencia a Jezabel, la esposa de Acab, rey de Israel, que era una tremenda piraña la señora. Era de lo peor, pero él era el rey de Israel. Y los profetas iban y le decían acerca de su mujer y él la toleraba, no le decía nada, no la metía en cintura. Pues esta mujer iba y se prostituía. Y acá, pues yo también me echo mis canitas al aire por acá. Entonces más bien habla de un espíritu, ¿entienden? De una actitud totalmente torcida. Dice: y tú, pastor de la iglesia en Tiatira, no has hecho nada y toleras eso. Pero yo los saqué de eso. ¿Por qué no los amonestas de mi parte y corriges sus conductas? Pues es que ¿quién soy yo, Jesús? Tú mismo dijiste. Tú mismo dijiste: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y luego ahora me está reclamando, Señor. Y el Señor nomás viendo así: qué ignorante eres. Estudia bien mi palabra. Estúdiala bien. Sí dije eso, pero no me refería a eso. Que tú piensas que yo estoy hablando de eso. El pastor ignorante, hermanos, no se va a escapar de la disciplina de Dios por su ignorancia. Aquí está todo ya. Aquí está todo. Tú, rompe una ley de tránsito. No sabía. Pues estudie, te van a decir el código de tránsito, ¿sí o no? Y te dan tu multa, ¿por qué crees que te la perdonan? Porque ahí está, cómprate uno.
Un código y ahí vas a leer. Aquí lo tenemos todo ya. Toleras, dice. Pero ahora escuchen, en el versículo 21. Y le he dado tiempo. Aquí es donde habla del amor de Dios. Eso se llama en la Biblia longanimidad. Significa extender la bondad y la paciencia y el amor de Dios. ¿Qué hizo Jesús? Le he dado tiempo para que se arrepienta. Le habló una vez, 2 veces, 3 veces y como no pasaba nada, todo está bien, no os preocupéis, ¿verdad? Se vale de todo, prohibido prohibir. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. No quiere. ¿Qué hacer entonces con los cristianos que no quieren arrepentirse de sus caminos torcidos? Pues la Biblia dice que muchas veces el Señor aplica la disciplina directo y en otras usa a los ministros. Pero en este caso fue directo. ¿Por qué? Porque el pastor no hacía nada. ¿Y qué hizo Jesús? Versículo 22. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Encontré algo tremendo aquí, muy interesante. He aquí yo la arrojo en cama. La palabra cama viene del griego con K, clean, y H al final, que significa postrado por enfermedad. Y de esta palabra clean viene la palabra clínica. Y clínica es un conjunto de camas que hay en un lugar para poner ahí ¿a quién? A los enfermos. En otras palabras, escuchen los de la doctrina de la superfe y de los de la prosperidad. Escuchen. Porque ellos dicen que todos los cristianos no deben de enfermarse, dicen ellos, y todos deben de ser ricos. Este versículo nunca te lo van a citar, porque contradice sus herejías, pero yo sí se los voy a abrir en las Escrituras. ¿Están listos para aprender esto? ¿Qué dice si no se arrepiente uno? ¿Qué dice? Yo te arrojo en cama por enfermedad. Pero si Jesús llevó nuestras enfermedades en la cruz, ¿cómo nos va a mandar otras? Eso es exactamente lo que dice. ¿Quieren que se los pruebe en la Biblia? No me vean tan feos, todavía no acabo, digo, pues. ¿Quieren que se los pruebe en la Biblia? ¿Les urge que se los pruebe? Sí, porque si no se van a quedar así, todos que no saben ni qué. ¿Cómo, pastor? A ver, ahí va. Primera carta a los Corintios. Pongan una señal ahí en Apocalipsis. O como dijo aquel predicador, en Apocalipsis. Primera de Corintios capítulo 11. Aquí vamos con los desordenados corintios. Ay, esos hermanos. Pero fíjense, gracias a esos hermanos tenemos las 2 cartas que Pablo escribió para disciplinarlos, para corregirlos, para redarguirlos, para meterlos otra vez a los caminos de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27, refiriéndose a la cena del Señor, tomar el pan y comer el pan y beber de la copa. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, ¿qué es indignamente? Con pecado, tolerando el pecado en tu vida, con el montón de revistas pornográficas ahí en tu casa. Y santidad Jehová. Y luego vienes aquí, levantas mano. Oh, sí, santidad. Aguas. Si alguno toma de la copa indignamente, bajo pecado o en pecado, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Versículo 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, o sea, examínese a sí mismo cómo está delante de Dios. Entonces, después de examinarse, coma así del pan y beba de la copa. Versículo 29. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come. ¿Juicio de quién? De Jesús.
Castigo, ¿de quién? De Jesús, eso se refiere. Juicio come y bebe para sí, versículo 30. Por lo cual, por haber comido, tolerando el pecado en sus vidas, hacerle al loco ahí de que no, todo está bien y que bla, bla, bla. Dice, por lo cual, por esa razón los corintios, vean, hay muchos, ¿qué? Hay muchos, ¿qué? ¿Por qué se enfermaron? Porque toleraron el pecado. Y el Señor les habló y les dijo, y no hicieron caso y los echó en cama. No les gusta eso, ¿verdad? A mí tampoco. Pero pues a los niños tampoco les gusta la disciplina. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Ahora, cuando tú te sientes enfermo o débil, cansado así, ¿qué haces? Luego a la cama, ¿no es cierto? Ahora, palabra de advertencia. No todas las enfermedades, por supuesto. Digo, ustedes ya a estas alturas deben de saber poner lo espiritual en lo espiritual y acomodarlo. A veces son pruebas como a Job. Job era un hombre íntegro, derecho. Y Satanás dijo, mira, tú quítale eso y verás cómo blasfema de ti. Y Dios permitió, porque Dios sabía que Job no lo iba a negar. Dijo, sí, mira. Y le permitió al diablo y no, le tumbó todo, le vino una sarna impresionante y Job se mantuvo en su integridad. Pero a veces es disciplina del Señor. Y ahí es donde tú y yo, cuando caemos en cama, cuando yo he caído en cama las últimas 2, 3 veces, siempre le he preguntado a Dios, Señor, yo quiero que me muestres. Y déjenme decirles, Dios todavía habla, sigue vivo. Y lo vamos a cantar, al que vive por los siglos. Y yo le he preguntado, Señor, ¿por qué? ¿Es algo que quieres que corrija? Y me ha dicho, sí. ¿Qué? Esto y esto. Pero fíjense, es como a las iglesias. Mira, has hecho esto bien, esto. Pero te he hablado aquí, aquí y aquí y nada. Necesito que pongas atención. Y por X o Z me hago el que no sé nada y que, ay, Señor, ya no les predico, ya no les hablo esto porque se enojan los hermanos. Entonces, bueno, ¿quieres quedar bien con ellos o conmigo? Entonces, ¡sas, cama! Y Dios me ha mostrado claramente, corrige eso. Pero no otras veces, Señor, que no, simplemente estoy probando tu fe. A ver qué actitud tienes. ¿Cómo estás ahorita? Eso es bueno preguntarlo, ¿no? Pregúntale a Dios, ¿por qué estás pasando lo que estás pasando? Es interesante. Vamos otra vez ahí al versículo en Corintios. Vamos al versículo 30. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. A ver, el que me diga qué significa dormirse en la predicación. El que me diga qué significa aquí que muchos duermen, le regalamos la guitarra de Chuy García. ¿Qué significa duermen? A estas alturas ya están bien despiertitos ustedes. Ya no es difícil de que un falso por ahí se los jale. Ya están como los... Bueno, ya voy, quiero ahorrar palabras. Es que iba a decir una ilustración, pero no. Les sigo aquí. Muchos que se han muerto. ¿Qué quiere decir? Fíjense, esto está tremendo. Los arrojo en cama, postrado por enfermedad. Pero escuchen, tiene otro significado la palabra clean. Uno es postrado por enfermedad y el otro es echar en un féretro. ¿A quiénes echan en los féretros? A los muertos. Algunos se mueren porque ya Dios quiere y estaba en su plan y se van con el Señor. Pero otros, como algunos corintios, se adelantan. Y quiero decirles que como ministro casi 30 años en el ministerio, he enterrado santos de Dios, que era el tiempo para ellos, pero he enterrado a otros que no era su tiempo.
y que el Señor prefirió echarlos a un féretro por desobedientes. Esto difícilmente te lo van a enseñar en una iglesia de superfe. Nunca te van a enseñar esto. Pero vendrá el Señor sobre el pastor y le va a decir, ¿por qué no les enseñas? Es que me está atemorizando. Eso es precisamente el punto. ¿Saben qué provoca esto? Temor de Dios. Que sepamos que no estamos jugando con el Señor. Que sepamos que el Señor, oye, todo lo que le costó en la cruz, hermano. Mira, en la mañana hubo un cántico profético de valorar la sangre de Cristo, hermanos. No pisotemos la sangre de Cristo. Todo ese sufrimiento que Él tuvo para que tú salgas, que sí se vale de todo. ¿Qué te crees o qué? O te alineas o clean. De los dos sentidos, clean ahí que estás ahí, o clean que te meten al cajón. Ahora, ¿cuál quieres que te cante Chuy García el día de tu funeral? Ay, pastor, usted ya se está pasando. No, tengo más todavía, espérame, todavía no acabo. Porque fíjense lo que dice, Dice, yo arrojo en cama y en gran tribulación. Ahora, fíjense, vamos a 1 Corintios capítulo 10. Yo arrojo en cama, todavía estamos allí, de que la disciplina viene en dos sentidos, verbalmente y con calamidades, ¿sí? Y aquí estamos descubriendo esto, que ahí está en la Biblia, 1 Corintios 10, ¿ya lo tiene? Versículo 6. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Ahora, estas cosas sucedieron como ¿qué? Ejemplo. Como está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. 8. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. Y cayeron. Cayeron significa, ¿qué entienden por cayeron? Fueron echados al cajón. ¿Por qué fueron echados al cajón? Por fornicarios. Cuando Dios les había dicho, no, esa costumbre es de los paganos. Vamos a hacerle fiesta a Jehová. Órale, tráetelas de vodka. Prohibido prohibir. No, hermano, lo digo con temor y temblor todo esto, de veras. Es muy lamentable, pero se repite la historia. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y se murieron. Eso es lo que significa. En un día, 23,000. Esa fue una mortandad, hermanos. Versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. ¿Quién mandó las serpientes? Como castigo. Dios. No fue el diablo. 10. Ni murmuremos, como algunos de ellos murmuraron y perecieron. Se murieron. Y aquí usó Dios ¿a quién? Al destructor. Versículo 11. Y estas cosas, escuchen, lean con mucha calma, atención, paciencia. Y estas cosas les acontecieron a ellos allá. Como ejemplo. ¿Para quién? Y están escritas para amonestarnos a los de allá enfrente. ¿Para quién es la amonestación? De que si fornicamos, somos idólatras, torcemos la doctrina de Dios, andamos en inmoralidades, toleramos a Jezabel y a los jezabelos, y los toleramos y no hacemos nada y seguimos coqueteando con ellos, ¿qué va a pasar? Cuello. Es en serio, ¿eh? Están escritas por amonestarnos a nosotros. Si todavía tienes duda que eres tú al que se refiere aquí, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Para quién es eso? Para nosotros. Vamos a Apocalipsis rápido. 2, versículo 22. He aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Aquí gran tribulación viene del griego delipsis, que significa gran presión,
Significa gran estrechez de todo tipo, económica, pierdes el trabajo, qué sé yo, aunque no necesariamente cuando alguien pierde el trabajo y tiene una situación estrecha, significa disciplina por desobediencia. A veces es prueba para llevarte a un nivel más alto. Pero cada uno de nosotros debe saber qué es lo que nos está pasando. No os hagáis, dice el Señor. Y cada quien sabe, ¿verdad? Entonces, fíjate, dice: he aquí yo los arrojo en gran tribulación, de elipsis, gran estrechez, gran presión, gran angustia. Pero ¿por qué hace esto? Porque Dios va a permitir y te va a presionar y te va a estrechar y vas a estar angustiado para que te arrepientas y vuelvas a Él. ¿Quieren que se los compruebe en la Biblia? ¿Se acuerdan del profeta Jonás? Aleluya, gloria a Dios. Jonás. Es que aquí tengo el... Jonás, heme aquí, Señor. ve a Nínive. A Nínive, pero allí son bien paganos. Es de lo peor. Ve y predícales y diles de mi parte que si no se arrepienten, voy a destruirlos a todos. ¿Que vaya qué? A lo que te dije, Jonás. No, pues es que pues son medios paganos, pero pues yo tengo algunos negocios con ellos y si voy y les digo, pues ya no va a haber de dónde sacar. Ve y diles, Jonás. ¿Y por qué yo? ¿Por qué no va aquel? Porque yo te digo a ti que tú vayas. Pues no voy, ¿cómo la ves? Y que se va hacia la costa y paga el pasaje de un barco y se mete al barco. Y mientras iba en alta mar, dice, y Dios preparó una tempestad. ¿Quién preparó la tempestad? Escuchen, predicadores de la superfe y del evangelio de la prosperidad, no fue el diablo, fue Dios. ¿Qué preparó Dios? Una gran tempestad. De tal manera que el barco se hundía. ¿Por qué preparó la tempestad? Para presionar a Jonás, para que lo angustiarlo, para que rectificara sus caminos. Por eso Dios. Entonces sale a la cubierta Jonás y le va con el capitán, le dice, es por mi culpa, échame al mar, y todo se quieta. Y lo miraron, no le hicieron caso, diciendo, no, ¿cómo te vamos a echar? Échenme a mí, por si las dudas, pues, ándale, llórale. Y lo tiraron al mar. Y la tempestad se aquietó. Así dice en el libro de Jonás. Pero Dios tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Escuchen, predicadores de la superfe, no fue el diablo, fue Dios. ¿Quién fue? Dios. Y se tragó a Jonás. Y estando ahí estrechado, angustiado, sin comer, todo presionado allí, ay Dios mío, y de pronto vuelve en sí. ¿Qué le pasó al hijo pródigo? Exactamente lo mismo. ¿Es bíblico o no? Y dentro del gran pez dijo, Señor, pagaré los votos que te prometí. ¿Qué quiso decir? Cuando él aceptó el llamado de profeta, a donde te diga que vayas, vas. Sí, Señor, aleluya, yo aquí. Y lo que les digas que yo te diga, les dices, yo les digo, Señor, no, aunque te cueste, yo mi vida doy por ti. Pero resultó cantarito de Tlaquepaque. Pero de pronto rectifica Jonás. Pagaré los votos que te prometí, Señor. Alabado sea tu nombre ahora sí. Y mandó Jehová al pez que vomitase a Jonás. Y lo vomitó ahí en las playas de Vallarta. Y salió alabando a Dios, Jonás. Todo lleno de algas y todo, porque se cree que fue una ballena. Es el pez más grande que hay. Y perfectamente cabe en el estómago de una ballena. Bueno, entonces está él allí y dice, Señor, ahora sí, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Jonás, ve a Nínive y pregona contra ellos su pecado. Y diles que si no se arrepienten, Sí voy. Escúchame bien, ¿qué estás pasando tú? Puede ser disciplina de Dios o prueba. Eso tú lo tienes que descubrir.
Si es disciplina de Dios, arregla tus caminos, hermano. Acepta la palabra de Dios y no huyas con tu morralito. Déjalo a un lado. Porque yo los arrojo en cama y en gran tribulación, en estrechez, en angustia, a todos los que con ella adulteran, o sea, inmoralidad, adulterio espiritual. Si no se arrepienten, eso es condicional, fíjense. Si no se arrepienten, yo voy a hacer esto. Tengo que disciplinarlos porque yo reprendo y castigo a todos los que recibo por hijos, dice el Señor. Y aquí donde dice, si no se arrepienten, significa, si no cambian de modo de pensar respecto al pecado. Tenemos que aprender, hermanos, a llamar al pecado, pecado, a lo bueno, bueno, a lo malo, malo. Si Dios rechaza el homosexualismo, nosotros debemos rechazarlo. Aunque eso nos va a costar de parte de políticos y de gente de ese tipo y de la Comisión de los Derechos Humanos. Son unos intolerantes los cristianos. Deberían de abrir su mente a la tolerancia de los, ¿cómo dicen? De los gustos diversos, de la sexualidad y quién sabe cuánta faramaya. ¿Tú te vas a doblar ante las presiones del mundo? Nosotros debemos de llamar pecado a lo que Dios llama pecado. Y debemos de aborrecer lo que Dios aborrece, hermanos. ¿Sí o no? Dice el versículo 23, y eso sí está tremendo, y a sus hijos heriré de muerte. Eso no necesita explicación. También sobre de ellos como una consecuencia. ¿Y quiénes eran estos? A los que seguían el ejemplo de las enseñanzas de Jezabel. Vámonos sobre el final. Mateo 18:15. ¿Cómo aplicar la disciplina? Jesús dejó los principios de cómo hacerlo. Desgraciadamente, este capítulo no se usa en la mayoría de las iglesias cristianas. Mateo 18, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, me dijo cara de papa a la francesa. Me dijo cara de empanada de Cuaresma. Y me ofendió y no me gusta, dice ahí el cristiano. Pastor, me dijo cara de empanada rellena. Y me ofendió y me sentí mal. No, ¿ya hablaste con él? No. ¿Qué dice aquí? Si tu hermano peca contra ti, ve y reprenderle aquí. Es la misma palabra que aparece cuando Jesús dice, yo reprendo. O sea, saco en evidencia lo que no me gusta. Entonces dile, oye hermano, no me gustó que me hayas dicho cara de empanada de Cuaresma. Así yo que están bien gorditas, ¿no? Así. Y no me gustó y me ofendí. Y hermano, me ofendiste. Y ¿sabes una cosa? Te voy a pedir que me respetes, hermano. Cara de empanada doble, dice el otro. Y no hace caso. Entonces, tú vas, tú y él solo, fíjate, y repréndele. Sí, fíjate lo que dice. Si te oyere, o sea, si dice, ay hermano, no, sí, está bien, discúlpame, perdóname hermano. Si te oyere, has ganado otra vez la comunión con tu hermano. Eso significa. Otra vez estás en la comunión. Versículo 16, mas si no te oyere, empanada doble, te dice. Toma un contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. A ver hermano, ahora sí, ya puede invitar al pastor, a alguno de los líderes o a algún hermano. Hermano, mira, el hermano me ofendió y no solo me ofendió, me volvió a ofender 2 veces. Y me dice que soy doble. No, y hasta me dijo que parezco Coca-Cola, pero en bolsita. Eso sí todo. Entonces estoy muy ofendido, hermano. Entonces están los testigos allí, ¿verdad? Entonces los testigos le dicen, oye hermano, agarra la onda hermano, ¿no? O sea, ¿por qué le ofendes al hermano? Pónganse ya bien, vamos el uno al otro. Escúchenme bien, el 90 y pico % de los problemas ahí terminan entre los hermanos. De veras, yo lo he comprobado, hermanos. Y los 2 pasos siguientes son los extremos. Que dice, si no los oyere a ellos, o sea, a los testigos, ¿qué dice? Dilo a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? También los que se están durmiendo.
¿Quién es la iglesia? Díganlo fuerte, con convicción. O sea, ¿quieren que les explique qué significa dilo a la iglesia? ¿O me sigo? Porque ya le entendieron. Dilo a la iglesia, que es en algunas veces 3, 4, 5 veces a lo más que yo he dicho. Los que saben esto lo saben bien. Porque ya es el extremo, hermanos. Porque ya es el extremo, no se quieren arrepentir. ¿Y tú quién eres para ponerte juez de nosotros? ¿Quién te ha puesto por juez por nosotros? Como Lot, cuando le dio hospedaje a los 2 ángeles que llegaron a destruir Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? Y llegan los homosexuales de Sodoma, sácalos porque queremos tener relaciones sexuales con ellos. La versión Nueva Internacional lo dice claramente. Y la versión Dios llega al hombre. Sácalos porque queremos violarlos, hombres con hombres. Entonces Job sale por ahí y les dice, no hagáis tal maldad. Y le responden los pervertidos estos, ¿y tú quién eres para erigirte juez sobre nosotros? ¿Qué te crees? Y Lot, pues nadie, solamente le estoy diciendo que no hagan el mal. Yo no soy juez de ustedes, Dios es el juez, pero nada más les estoy diciendo que no cometan esas tonterías. Es exactamente lo mismo que dicen. Tú dices algo que dice la Biblia, que Dios condena y aborrece, ¿y tú qué te crees? ¿Con qué derecho? O ignoran la Biblia o son unos pervertidos de plano. No hay otra. Porque hay quien puede ignorar la Biblia y decir, sí, ¿tú por qué juzgas a ver con la misma vara? Y que no sé qué te dicen, ¿no? Y puede ser por ignorancia de que no acomodan los versículos como realmente son. O de plano tienen una colota de dinosaurio que les pisen. Por eso no les gusta. Es obvio. Ayer les dije algo que no pensaba decirle, pero lo voy a decir. ¿Saben que por predicar he recibido 3 veces amenazas de muerte? 3. ¿Alguien aquí lo han amenazado de muerte alguna vez? Levanten la mano. Sí, hay algunos. A ustedes porque tienen lana y que te secuestro y que no sé qué. Pero a mí por decir las verdades del evangelio. ¿Saben cuándo me voy a callar? Gracias, hermano, por hablar. Ese es Aarón, es la voz de Moisés. Es que estoy medio tartamudo. ¿Saben cuándo me voy a callar, hermanos? ¿Saben que no he contratado guaruras? Ni los contrataré, como algunos payasos que andan por ahí con sus guaruras. ¿Por qué? Fíjense, porque si Dios me dice di, yo digo. Si me quiebran, pues Él permitió y ahí me cantan la de la sangre de Cristo nos limpió de todos nuestros pecados. Si Dios no lo permite, nadie me toca. Pero les voy a decir la verdad, hermano, yo tengo miedo. 3 amenazas de muerte. Tampoco se me desmayen, digo. Se me están desmayando acá los hermanos. No, yo no me voy a callar, hermano. Téngalo por seguro. Ni voy a contratar guaruras. No porque yo sea muy valiente. Miren, les confieso en lo humano. No se siente muy agradable. Esa es la verdad. Pero de pronto viene la fuerza de Dios. Fíjense, ayer cuando terminé la reunión se sube una muchachita como de unos 16 años. Me dice, pastor, te quiero contar algo. A ver, dime. Dice, es que tuve un sueño. Le dije, ¿cenaste muchos tacos? Dice, no, dice, es en serio. Le digo, a ver, dime. Dice, es que soñé que usted estaba con la Biblia predicando y hablaba. Y se oía la voz de Dios atrás que te hablaba a ti y luego tú les decías. Entonces dice, había muchísima gente oyendo, pero algunos crujían sus dientes y se abalanzaban sobre ti. Dice, pero entonces dice, yo estaba ahí entre el auditorio y dije, Señor, protégelo. Y en eso dice, mira, había alrededor tuyo un montón de seres, ángeles. Nomás le hacían así. Escuchen, esos mismos ángeles son los que te cuidan a ti cuando caminas con Dios.
No debemos tener miedo, para nada. Yo no tengo miedo de veras. A veces como que el diablo viene y me dice, pero te van a descuartizar. Van a cortar tu cabeza y la van a arrojar allí a la entrada de casa de oración. Tipo narco, ¿no? ¿Qué más dice? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué es eso? Tenlo como, no es cristiano, es un pagano. Ahora, ¿se practica esto en las iglesias? Déjenme informarles, es rarísimo. No hay disciplina en las iglesias. Finalmente, Gálatas 6:1, rápido. ¿Cuánto me queda, Rafa? Se me olvidó mi relojito. Con eso tengo. Gálatas 6:1. Dice así: hermanos, aquí viene cómo aplicar la disciplina. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, en algún pecado, sorprendido, o sea que de pronto el Satanás, su carne, lo que sea, y un cristiano cualquiera, hasta yo, cualquier persona, peca, falla, se tropieza, dice, vosotros que sois espirituales, o sea, maduros, que saben equilibrar bien la cosa, restauradle. Aquí restaurarle es la misma palabra que aparece en Efesios 4:11, que los pastores, los evangelistas, los maestros están para perfeccionar a los santos, y es catartizo. Pero aquí el verbo significa literalmente aquí en este pasaje, poner en orden. Si alguno es sorprendido en algún pecado, pónganlo en orden. Eso significa. Significa volver a la condición que tenía anteriormente, antes de la caída. Vuélvanlo a la condición que tenía antes. ¿Cómo era la condición que tenía antes? De comunión con Dios, porque el pecado corta la comunión con Dios. Entonces restáurenlo, para que restaure su comunión con Dios. Dice, pónganlo en orden, pues, restáurenlo. Pero el verbo, dice el diccionario, sugiere que llevará un tiempo, y habla del miembro que ha sido dislocado o fracturado, que al ser curado, operado, pues pasa un tiempo para que el miembro funcione bien, igual que el otro miembro, igual que el otro brazo. Y aquí es donde la iglesia ha fallado, porque peca el pastor, el líder de alabanza, el apóstol, el hermano allá, la hermana por acá. Entonces si es de posición social o económica bien, pues no se le disciplina, no se le mete en un proceso de rehabilitación, y tú sigue predicando, tú sigue cantando. Y este ha sido un gravísimo error dentro de la iglesia, y ese error ha provocado que el pecado abunde, hermano, se tolere, ¿me entienden? Entonces, y la Biblia dice, no, restaurarle implica que va a pasar un tiempo antes, a ver si se restaura. Ahora, sigo adelante. Restaurarle, y luego dice cómo debe ser la actitud de los restauradores. ¿Cómo? Con espíritu de mansedumbre. Esto significa, el espíritu de mansedumbre significa una actitud comprensiva hacia el infractor. Porque luego dice a continuación, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, para finalizar, a ver si ustedes notan la diferencia. ¿Es lo mismo reprender que restaurar? No. Ahora, la reprensión puede ser dura, pero la restauración, cuando el infractor reconoce cómo debe ser la restauración, con actitud de misericordia, con mansedumbre, pero la reprensión es dura. Se los voy a comprobar en la Biblia y nos vamos. 3 versículos. Segunda Tesalonicenses 3. Segunda Tesalonicenses 3. En el versículo número 14. Segunda 3:14. Fíjense, está muy simple. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta que Pablo escribió a los tesalonicenses, a ese señaladlo. Imagínate. Y no os juntéis con él para que se avergüence.
¿Han visto alguna vez algo así? Dígame, ¿dónde? ¿En qué iglesia? ¿Por qué? Porque no les importa que si hay o no disciplina. No les interesa, no aman a los santos de Dios. Pero aquí es claro, si alguno no obedece, insiste, ese señálenlo y no se junten con él. Pero vean el equilibrio de la palabra de Dios. Qué hermosa es la palabra de Dios. Vean el versículo 15. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. O sea, lo vas a señalar y cada vez que lo veas, no se junten con él. Y ahí anda el hermano, ¿y por qué no me hablas? Pues sigues con tus rollos, mano, ahí nos vemos. Oye, y por cierto, hermano, ya agarra la onda. Ya deja la marihuana. No, pues es que quién sabe qué, que no sé qué. Hermano, mira, por favor, obedece al Señor, ya, échale gana. No, que quién sabe, bueno, ahí nos vemos. Y otra vez tú lo encuentras y lo vuelves a amonestar. ¿Qué pasó, hermano? Eso se refiere. ¿No dice señálenlo? Yo aquí he señalado 2, 3, 4. He dicho, ni sus discos escuchen de esos ni de esas. ¿No les he dicho? Y algunos ahí, ay, le falta amor al pastor. Te falta entendimiento, mi amado hermano. No has entendido que Dios al que ama, disciplina. Otro, Tito 1:10. Denle vuelta así, está rapidito aquí. Tito 1:10. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. ¿Qué hay? Estos, dice, mayormente los de la circuncisión. Esos torcían la fe cristiana, torcían la doctrina cristiana. Ahora fíjate el versículo número 11. A los cuales es preciso tapar la boca. ¿Qué es preciso? Escuchen bien. Yo utilizo esto y continuamente estoy mencionando para taparles la boca. ¿A quiénes? ¿A ustedes? No, hombre. Pero entiéndanlo, ¿está o no en la Biblia? ¿Qué dice allí? Hay muchos habladores, mentirosos, engañadores que tuercen la doctrina de Dios, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta, dinero, lo que no conviene. Pacte con Dios. Ya les he dicho 20,000 una con esta, que las bendiciones de Dios no se pueden comprar. No pacte con nadie, créale a Dios y Dios le da. No tiene que mandarle dinero a ninguna televisora. Y esto que estoy diciendo, no se los estoy diciendo a ustedes. Fui hasta donde están y se los dije cara a cara. Ah, ¿verdad? Es en serio, se los dije cara a cara. Uno de ellos, versículo 12, su propio profeta, refiriéndose a los de aquí, no los de allá, dijo, los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias. Yo nunca les he dicho así, es decir, les anticipo, no. Glotones ociosos, no, yo tampoco les he dicho así. Este testimonio es verdadero. Por tanto, ¿qué dice allí? Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿A quiénes se va a reprender duramente para que sean sanos en la fe? A ustedes, mis amados de Dios. El que no quiera creer, agarre su morralito, hombre. De plano, ¿sí o no? Agarre su morralito y que le vaya bien. Vas a ser un vagabundo, vas a andar de iglesia en iglesia. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Entonces la reprensión es dura, severa, y a veces raya, parece como que es legalismo, pero no es legalismo. Es el celo porque que Dios tiene por nosotros para que andemos en sus caminos. Y finalmente 1 Timoteo 1:18, está atrasito. 1 Timoteo 1, me quedan 2, yo sé. 1 Timoteo 1:18 dice así: este mandamiento, hijo mío, te encargo. Mandamiento. Timoteo, pastor, Pablo, el apóstol. Para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe, Timoteo, y la buena conciencia, desechando la cual, o sea, la buena conciencia y la fe, naufragaron. ¿Qué es naufragar? Quedaron a la deriva en el mar. Naufragaron en cuanto a la fe algunos. Y yo quiero que note el versículo 20.
de los cuales son sultano y mangano y perengano. ¿Así dice? Ay, Pablo, ¿por qué dijiste que el hermano Himeneo y Alejandro? Ay, no, se dice el pecado, pero no el pecador. ¿Por qué la Biblia no calla nombres, hermano? ¿Por qué la Biblia no ocultó el nombre de David que cayó en adulterio? Pregunta, Dios no tapó el pecado de David, que era un hombre conforme a su corazón en toda la extensión de la palabra. ¿Tú crees que va a tapar el tuyo y el mío? Ténganlo por seguro que no. De los cuales Timoteo, fíjate bien, son Himeneo, el primo de Pancracia, ese. Y Alejandro, esos dos, Timoteo, esos dos, Himeneo y Alejandro, a los cuales, ¿qué dice? Entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Se oye dura la disciplina, ¿verdad? No parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible. ¿Cuántos dicen, yo le entro, Señor? Aunque me duela. Pónganse de pie todos los dolientes. Mira, hermanos, nos conviene. ¿Aceptan la palabra de Dios, hermanos? Con mansedumbre, levanta tus manos al cielo y dile, Señor, gracias porque me amas. Me amas, Señor, y esto lo expresas muchas veces por medio de la disciplina. A veces vas a estrecharme perdiendo mi trabajo, pero es que tú quieres que vuelva a ti. Ese es el propósito de la disciplina. La disciplina en la Biblia, hermanos, siempre lleva el propósito de volvernos a Dios. Siempre. Yo lo dije aquí públicamente, cuando aquellos a los que yo he mencionado por nombres corrijan sus caminos, se arrepientan de sus pecados, yo les voy a soltar aquí el foro, el púlpito, y les voy a decir, hermanos, ellos han rectificado, los perdonamos, y todos vamos a decir, sí, los perdonamos, y los recibimos otra vez a la comunión con Dios. Amén. Eso es una iglesia que sabe disciplinar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, de veras, porque esto nos produce a la vez seguridad de que no vas a permitir que nos perdamos. Es imposible, Señor, porque somos tus hijos. Dirígenos, enséñanos, repréndenos, Señor. Algunos tal vez es la última oportunidad que Dios te está dando, hermano. Recapacita bien y arregla tu vida. Te lo digo en amor de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados de Dios.